York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy martes 15 de abril del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espellano, Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Hoy tenemos también un programa especial que vamos a desarrollar todo el programa con el amigo licenciado Mario Viñas Betances, y vamos a tocar todos los aspectos concernientes a la economía dominicana, la parte bancaria, la parte financiera, la parte del comportamiento presupuestario. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días. Muy buenos días. Buen día. Antes de iniciar muy rápidamente, debemos decir que el Senado aprobó modificar la ley minera, eso es para complacer a Placer Dom y al señor Jean Chrétien, y que la prensa trae hoy unos stickers retratados en pleno Palacio Nacional. Vamos a ver si el presidente de la República no se da por integrado de que ese grupo que él tiene suelto por ahí haciendo diablura anda pegando stickers para las elecciones en pleno Palacio Nacional, porque si él no le pone orden a eso, entonces está probado que él está consintiendo la campaña. Bueno, Mario, habíamos quedado que íbamos a tomar el programa en toda su extensión para ver una serie de situaciones. Bueno, partiendo de un punto que tú me conversaste, que a mí me interesó muchísimo, y enfoco toda mi atención a esa dirección, estamos mal. ¿Está usted refiriendo al rol de la banca? No, pero en todo, porque eso es un reflejo más de lo que andamos diciendo, andamos mal. ¿Por qué andamos mal? Entonces, lástima que no pude terminar el trabajo de la tasa de cambio. Que no va a ser un solo programa. Mira el titular que sale hoy en la prensa. Mercado financiero. Malo para crédito y bueno para depósito. Dice, los ahorrantes cobran hasta 24%, y los acreedores pagan más de 40% por los préstamos. Trae ahí más o menos lo que pasó. Y esto también hay que decir del comportamiento dual que tiene la banca extranjera en este país. Porque ¿qué pasa? Que mientras esa banca en el exterior, de todas las demás ramas de esa banca internacional están prestando dinero a una bajísima tasa de interés, resulta ser que aquí ellos se han acomodado al alto nivel de la tasa de la banca local. ¿Y a quién le dan que no coja? Y eso es una situación, El spread, o que la diferencia entre la tasa pasiva y activa, es muy bajo. Aquí no baja de 7 como mínimo. pero es muy bajo fuera. Sí, no llega, no creo que llegue al 1%. Y aquí es escandaloso. De 7 hasta 12 llega, vamos. Entonces eso hoy lo recoge nada menos por pura coincidencia la prensa, y dice que el mercado es malo para crédito y bueno para depósito. Bueno, yo diría que es bueno para los bancos que están en el medio, ¿verdad? Sí, pero ese es el gran problema. El spread. Ese es el gran problema. Además de no haber spread, tú coges la clasificación de cartera de la banca y para sectores productivos no hay. Tú no ves la feria de los vehículos al 19%, cuando un agricultor no puede conseguir préstamo y no se dirige el préstamo hacia ellos, porque acuérdate que el préstamo no pasaba para la agricultura de un 12%.
con tasa preferencial que daba la banca, promoviendo el desarrollo, porque ese es el papel que tiene que jugar la banca. Sí. El sistema financiero es parte, igual que el presupuesto, por eso tú dices, para el desarrollo de un país. Si no se dirige parte de ese valor hacia los sectores productivos, el país no se va a desarrollar. Pero no solo agropecuarios, sino industriales. Entonces andamos mal cuando tuvimos una balanza comercial con unos déficits tan altos. Sí. Entonces andamos mal. Y en los ingresos de divisas ha aumentado gracias a las remesas de los dominicanos que se han ido a Tenyoli en todo para llegar a un puerto extranjero y entonces tratar de ayudar a sus familiares. Seguro. ¿Entiendes? Y esa es la remesa que hoy va por los 100 y pico de millones. 2.000 y pico de millones, más o menos entre 200, pero Ahora descubre el problema es que si no administramos el presupuesto bien, pero la cosa anda mal. Pero si no administramos las divisas bien, anda mal. Óyeme, entonces, ese es el tema que más me ha gustado. Sí, no, mira, el periódico hoy trajo el domingo un artículo que parece como haber descubierto una verdad de perogrullo. Las remesas son cada vez más importantes para la economía. Yo diría que lo único que queda ahora mismo para apuntalar el peso dominicano. ¿Qué otro ingreso tiene el banco para que nosotros podamos decir que tenemos una moneda? No, pero además, ¿cómo está llegando ya el Banco Central para su control? El Banco Central nada más maneja un 13% de la divisa que le entra a ella, o que maneja la economía a través de tasas de los bancos comerciales y a través de la agencia de cambio y del Banco Central. O sea, los bancos comerciales nada más manejan un 27% y las agencias de cambio un 59% de la divisa. Pero tú te fijas... Esas agencias de cambio son al mismo tiempo agencias de remesas. Sí, reciben directamente remesas de trámite y la ponen al público. Generalmente es así. Pero que son remesas, le entregan al destinatario pesos, A veces. se quedan con los dólares y venden entonces los dólares. Y ganan dos veces, ganan por el envío y ganan por el cambio del envío. Ese es el negocio que están queriendo ahora coger los bancos. Exactamente. Para reemplazar. Pero los bancos no le van a dejar negocio a nadie. Bueno, Que pero no, están en eso. hasta los bancos extranjeros están interesados. Porque esto de banca múltiple es un negocio para tenerlo ellos todo. Porque entonces tú no le puedes prohibir nada, porque con banca múltiple o grupos económicos, tú no sabes dónde ellos están metidos. Y esa es una situación que se llevó de encuentro, la banca especializada. Sí, claro. Era precisamente la que Los garantizaba. bancos hipotecarios, los bancos de desarrollo, Y sobre todo los de alto riesgo, Los como bancos de comercio y los mutualistas. Fíjate bien, que si tú te pones a escoger lo que más le conviene al dinero, tú nunca vas a invertir en las cosas que tienen más riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tiene más riesgo? Ni el que no tenga garantía tampoco. No, pero sobre todo, Un campesino no tiene garantía. sin embargo, Su fuerza de trabajo. depende, porque el récord es que esa es la gente que mejor cumple. La gente tan pobre siempre ha pagado mejor. Siempre ha cumplido, o sea, si tú buscas los récords del Banco Agrícola, te vas a encontrar que todos los créditos que le han dado a ese estamento de la sociedad han cumplido religiosamente. Pero el punto es el siguiente, como la agricultura tiene tantos riesgos, entonces son muchos préstamos chiquitos. Si tú le vas a dejar a un banco determinar qué le conviene más, pues bueno, yo tengo que darle el préstamo a 2 o 3 clientes, mucho dinero junto a 2 o 3 clientes, me cuesta mucho menos trabajo darle seguimiento, ¿verdad? Sí. Y tengo mejor garantía, porque esos son sujetos de crédito, los otros yo no sé quiénes son. ¿Y qué pasa con eso? Que se elitiza entonces el crédito. Y eso es parte de lo que es las distorsiones que estamos viviendo, la elitización del crédito. Y desde luego eso quiere decir la falta de democracia económica, Exactamente. que es la contraparte de la democracia política. En la medida que se concentren, en la medida que se concentre la riqueza y se concentren los préstamos, Exacto, hay menos democracia. desde luego. Y es lo que yo te dije, la gente no sabe qué hacer porque en la medida que tiene algo que hacer, lo desplazan.
ahí estaban gritando los fabricantes de zapatos de Santiago, han quebrado. Bueno, eso ha sido desastroso. En el ámbito de la industria del zapato, eso es un cementerio que hay. Y tú sabes la cantidad que emplea una industria de zapatos. Claro, porque hay mucha manualidad. Y eso es producción, porque eso es bienes que te está haciendo. Eso es producción. No, y es también economía porque está nutriendo familias de poder adquisitivo y tú estás ampliando el mercado interno en términos de que tiene poder de compra a la gente, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros tenemos que darle una vuelta a nuestra economía. No sé cuál será el candidato desde el punto de vista político, porque el que se sube ahí hace todo lo contrario que quiere la gente. Cuando tú acompañas a un político a todos estos sitios donde hay mucha gente, poco trabajo y muchas necesidades, el político le ofrece maravilla. Le ofrece lo que ellos necesitan. Sí, Y pero después no lo hace. No lo hace nada en relación con ellos. ¿Y a quién le cumple? No le cumple nada, entonces... Sí, le cumple al que financia la campaña. No, yo te diré que observé cómo un candidato a presidente, lo primero que hizo cuando salió fue directamente a 2 bancos. Y que entonces los bancos son, y después de eso, para completar, en el fin de semana ya estaba reunido con la gente del Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para darle la clasecita de lo que recibir la clasecita de lo que ellos deben seguir. Sí. Entonces, estamos sacando un candidato a la presidencia de la República para que haga todo lo contrario de lo que no nos conviene. Todo lo contrario de lo que nos conviene. Digo, todo lo contrario de lo que nos conviene. O sea, hace lo Pero que además, generalmente, y ese cuadro que tú pintabas del candidato, hablándole a la gente, diciéndole lo que la gente esperaba y deseaba oír, generalmente pues lo que lleva es que cuando se sube al poder hace lo contrario de lo que prometió. O sea, entonces vulnera sus propias palabras. Y esa es la frustración que se está dando. Eso se está dando en América Latina entera, pero la verdad es que aquí en República Dominicana hemos tenido una dosis de eso terrible, ¿no? Entonces, esa prostitución que tú ves, que se amplía, esa delincuencia que se amplía, esa búsqueda de salirse a lo que sea para morir en un mar, en una yola, es la realidad de lo que nos está pasando. Y a ese nosotros tenemos que buscarle una solución, porque la sociedad es a que nosotros nos debemos y hay a la que hay que buscarle la solución para vivir en paz. Desde luego. Me dio una consecuencia del análisis primero que tú hiciste respecto de la falta de disciplina fiscal, que tú decías que se está yendo la mayor parte del presupuesto en gasto corriente y que para poder invertir entonces hay que buscar prestado. Pero cuando se va a buscar dinero afuera, mira esta situación que ahora está sobre el tapete. Los industriales rechazan préstamos que obligan a importar material. ¿Qué pasa con esos préstamos? Bueno, que te dicen, aquí está este préstamo, pero para hacer esta obra, tú todo lo que vas a utilizar ahí tienes que comprarlo importado allá, en el país de donde yo te estoy trayendo este dinero. Pero el precio de esa mercancía o de esos elementos de la construcción, lo que sea, está muy por encima entonces de lo que sería el precio competitivo de esa misma mercancía. Lo que quiere decir que tú estás conspirando contra la economía, en el buen sentido de la palabra, de la obra, para que salga al menor costo posible, desde el momento en que tú entregas todo amarrado, porque junto con el financiamiento viene el precio a que tú tienes que comprar, que no es el más bajo. Entonces tú estás creándote un problema que conspira contra el interés de la nación, pero es consecuencia de lo otro, que es que tú estás trabajando, en lugar de usar el dinero tuyo que tú recolectas por los impuestos, estás tomando prestado. Entonces estos préstamos que vienen atados ahora están creando problemas. Mira la industria, estos son los industriales los que están protestando. Dice, los industriales rechazan préstamos que obligan porque están quebrando las industrias locales que no le compran. Le están abriendo el espacio de la importación a la industria criolla y la dejan a ella sin tener los pocos ingresos que va a tener de un mercado pequeño.
El mercado de nosotros es un mercado limitado, Muy limitado. pero suficiente para nuestras industrias. Pero claro, sí. Pero estas son de las cosas que uno está viendo como resultado de un mal peor. El mal peor es una distorsión principal que está en el concepto mismo de la economía, que es que no estamos alentando la actividad productiva, sino la actividad usurera y parasitaria de la banca. Pero mire cómo subió, ese gráfico te lo puedo enseñar públicamente, cómo se elevó la tasa activa de la banca de un año. Ese cuadro que está ahí, si lo quieren número está ahí, pero ahí está el cuadro. Bueno, aquí está. Esto es para que lo vean gráficamente. La arriba es la tasa activa, o sea, lo que ellos le cobran a la gente cuando buscan un préstamo, y la pasiva, que viene aquí abajo más o menos paralela, que es la que le pagan a los ahorrantes, a los que depositan dinero. Pero eso significa, fíjense, para que ustedes entiendan, el sistema mutualista se diseñó para garantizarle a la clase media en todos sus estratos el derecho a tener una casa propia. Claro, si usted entra al sistema y usted deposita, usted no puede ir ahí con la expectativa de que le paguen mucho por su ahorro, porque al final del proceso de usted ahorrar, está usted mismo como prestatario. Es decir, usted está aspirando a buscar un préstamo ahí. Si usted quiere que ese préstamo se lo den a un precio razonablemente bajo, usted no puede aspirar a que le den entonces mucho dinero Una tasa alta. por usted como ahorrante. Una tasa hasta de 8%. Entonces usted soporta que le paguen poco como ahorrante para que le cobren poco como sujeto de crédito O como aspiración a recibir el préstamo hipotecario. ¿Qué pasa? Que todo eso lo trastornaron. Eso viene desde los años 80 para acá. Empezaron a meter certificados de inversión, y participación, tasas altas. Trastocaron todo lo que era la economía. Los bancos le reciben dinero a las asociaciones de ahorro a tasa preferencial. Entonces, en vez de prestar, pues lo ponen en el banco, que está más seguro. No, lo que pasa es que las asociaciones se vieron contra la pared, porque el efecto directo de todo el proceso económico de la liberalización de la economía fue el constreñimiento del mercado, la clase media desapareció, y eso yo se lo vaticiné. Digo, yo no sé qué va a suceder con el sistema mutualista, porque el sistema mutualista es la expresión institucional de la clase media. Cuando la clase media desaparezca o se reduzca dramáticamente, ¿qué va a hacer de las asociaciones? Pues mira que es interesante, porque por lo menos debería ser un organismo de apoyo a la idea que nosotros estamos brindando de que debemos cambiar el giro. Por eso es que hay que revertir el curso. Porque la clase media está desapareciendo. Pero eso es así. Entonces, si ellos están también afectados y tienen que acomodarse de una manera indirecta, pues entonces vamos a lograr que ellos se interesen también en pero tener fíjate, posibilidades, porque ahora mismo le es imposible a cualquiera de ellos, porque mira, le subieron el encaje legal a unas instituciones que no han demostrado aquí que han sido objeto de cualquier inconveniente y ponga en duda los depósitos de los ahorrantes, que han sido acciones mutualistas como asociaciones de ahorro y préstamos. Entonces, ¿por qué la vamos a castigar y ponerle un encaje más alto? Pero mira, ¿Por qué vamos a castigarle al usuario que ha puesto al 8% el dinero ahí para tener la posibilidad de un... Ahora, con esto que ha pasado, yo conozco mucha gente con problemas que tenían en trámite y inclusive se habían apoderado ya prácticamente de su apartamento y estaba en tramitación. pero tú sabes muy bien, Mario, que eso fue el resultado de ese disparate tremendo que se llama los Juegos Panamericanos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Que le marcharon al Banco de la Vivienda y a través del Banco de la Vivienda a las asociaciones de ahorro para usar los recursos de las asociaciones en el financiamiento de las viviendas del disparate de los Juegos Panamericanos. De los excesos de gasto que estamos hablando. Pero yo quiero decirte que como una señal de que el sistema por lo menos está tratando de no extinguirse en su función principal, la empresa que nos patrocina, por cierto, aquí en este programa, ha vuelto otra vez a sus raíces. Ahora mismo, si usted ve la propaganda que tenemos en la televisión, ve que lo que están anunciando es un programa para que la gente pueda hacerse de una casa. Pero 10 años atrás, ya ahí no se estaba ni hablando de hacerle una casa a nadie.
Ahí lo que se hablaba es, venga y cójalo, prestado un dinero para lo que sea. Si tú quieres comprar un carro, si tú quieres, qué sé yo, amoblar la casa, porque ya la gente prácticamente no tenía capacidad para hacerse una casa. Ahora, ¿qué pasa? Ha tenido que bajar el encaje del primer pago inicial a un 10%, me parece muy bien, para ponerse a la altura de la escasez de capacidad de compra que tiene la familia. A raíz de un artículo que yo escribí, donde las acciones mutualistas tenían que tomar en cuenta la persona del caso recursos y debía darle una tasa preferencial. Y ponía hasta un tope, me refiero a lo que era 300, 400 mil pesos. Y creo que eso se está llevando efecto, por lo menos lo está haciendo la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo. 400 mil pesos de tope de qué? Para la persona de casos recursos no pide ni una casa ni un apartamento en aquel entonces, estamos hablando de algunos 7, 8, 10 años atrás, ¿entiendes? Entonces yo consideraba que esa persona que iban a utilizar un crédito hasta 400 mil pesos tuviera una tasa preferencial. Ah, bueno, esa era la línea que tú marcabas. Sí, y esa la cogió el Banco Popular porque es el que la está llevando todavía. La Asociación Popular, tú dices. Sí, la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo. Y la otra que él daba era que también fuera lo menor posible el inicial, Sí. que eso también lo estaban llevando hasta el 90%, ahora mismo volvió atrás. No, ahora está precisamente dándose el 10% para el avance y financiar el 90%. El 90% si la vivienda es para pequeños, personas que no tengan valores muy altos. Sí. De bajos ingresos. Ahora, yo lo que no sé cuáles son ahora los valores muy altos, porque con, No, bueno, con pero una tú tasa sabes de cambio pero además tú sabes que ha generado un 40% y una inflación de un 14% en un año, eso lo paga todo el pueblo. No es eso solamente, Mario, es que tenemos una inflación de precios, que por eso las legislaciones que ponen cifras en su texto se ponen obsoletas al poco tiempo. Porque ¿qué pasa? Que una casa, por ejemplo, nosotros, así ya unos años atrás, 15 o 20 años atrás, yo participaba con un socio mío que murió, el ingeniero Dalmací, en hacer unas casitas ahí en Almas Rosas. Y nosotros comenzamos con una casa que su valor inicial era 37 mil pesos. Esa misma casa, al paso de unos pocos años, estaba en 300 y pico de mil pesos. Así mismo fue. Y uno decía, pero bueno, ¿y qué? No, pero es la misma casa. Lo que pasa es que con el asunto del dinero, todo se desquició y el valor del peso se vino al suelo y todo lo que antes valía, bueno, veía la proporción, es casi 10 veces más. Nosotros compramos un apartamento ahí en Bellavista en 40 mil pesos. Y ese apartamento lo vendimos en 450 mil pesos. Bueno, ahí está, 10, el factor 10. Ahí es. En poco tiempo. En unos 15 años probablemente. Sí, bueno. Entonces, eso es Aquella eso lo estamos inflación de la tasa del dólar, lo que te estoy diciendo. Sí. Entonces, aquí es uno de los problemas mayores. O sea, hay dos problemas básicos. Pero perdón, tú estás hablando de la devaluación del peso. Sí, hay dos problemas básicos. El manejo sin disciplina del ingreso público. El ingreso tributario que maneja el gobierno o los gobiernos, Sí. porque no vamos a hablar de un solo gobierno. Perdóname, vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bueno, Mario, fíjate que aquí ahora la prensa trae hoy este titular. El fondo pide al gobierno que programe sus gastos, o sea, la disciplina fiscal de que hemos estado hablando, que algo más, se evidencia en el primer análisis que tú hiciste, de que se iba la mayor parte del presupuesto en gasto corriente, y que para invertir había que ir a buscar préstamos en la banca nacional o en la banca y ahí también le habla de eso mismo. Usted no puede estar tomando préstamos tan graciosamente para todo. Usted tiene que programar los préstamos porque eso va a conllevar la desembolso. Pero tú sabes lo que es peor de todo eso. Tú no sabes que muchos de esos préstamos no se mueven. Porque entonces al señor secretario de Estado, el secretario técnico que estaba ahí, se le olvidaba poner en el presupuesto la contrapartida. Y entonces había que pagar penalidad por préstamos que se quedaban en las instituciones. Esos son los multilaterales. Porque no se desembolsaban. Y yo recuerdo que el mismo presidente Mejía
en un consejo de gobierno a fin de año, no recuerdo si fue en el primer año, fue en el año 2001, en diciembre, estaba reclamando, ¿y qué pasa con estos préstamos que no se mueven? Resulta que no había fondo de contrapartida. Sí, pero mira lo que pasó. Eso es el desorden en la ejecución presupuestaria. Del año 2001, 3.682.1 millones en préstamos. Y tenemos en el año 2002, 4.176 puntos. Sí, pero tú no tienes ahí cuánto está desembolsado. No, Aquí está, aquí dice desembolso, sí. 900, este año, el año 2002, 999.3. Perdón, eso dice deuda pública externa, no dice que son desembolsos. Pero mira desembolso ahí. Aquí abajo. Sí. Pues mira qué proporción. Sí. 999 sobre 3.682. No, pero que había 3.000. Estamos hablando de lo que va a desembolsar es la diferencia de estos dos. No, escúchame. Aquí está, este es el 2001, ¿verdad? Pero todo eso no se produjo en este gobierno. Porque No, yo lo que digo es que hay una cantidad, hay una masa de dinero que se ha aprobado, está estancada en los organismos internacionales, porque no se está desembolsando, porque no hay los fondos de contrapartida. Sí, pero se desembolsaron de esto, desembolso. Hubo 999.3 millones. Ajá, En el 2002. En el 2001. Y en el 2002, pero sin embargo, 596 millones. sí, Fíjate que pero va disminuyendo cuando la deuda pero es más mira el grande. monto de la deuda. Exacto, la deuda es mayor y No, el la deuda desembolso es menor. 3.682, pero no fue que eso se produjo una deuda de ese valor. La deuda es la diferencia de este No, 4.000. yo lo que quiero saber si ese monto que está ahí, de 3.000, No es la deuda de un año, 3.682, No es la es la deuda deuda acumulada. acumulada al 2001. Entonces yo lo que necesito Y es la al- correlación Bueno. entre los fondos Nada más, sí. aprobados y los No tengo una desembolsados. máquina aquí, pero de 4.176 a 4.458. 300 y pico mil. No, pero eso... 3.682 a 4.176. Ahora sí. Busca la diferencia. No sé exactamente. no, ese es el incremento de la deuda. Sí. Pero eso no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando es la eficiencia en el uso del crédito. Es decir, ¿qué haces tú con buscar el dinero prestado si no lo vas a usar? La mejor manera de tú desacreditarte en el mercado internacional es tú buscar dinero prestado y no usarlo. Pero ahí dice- Pero eso viene de muy atrás. Yo quiero que tú sepas que de las primeras gestiones de gobierno del PRD, yo venía peleando con la gente de finanzas sobre ese asunto, precisamente porque no se estaban moviendo los recursos. ¿Y por qué? Porque había problemas. Ya yo había salido del cargo de secretario técnico, pero estaba en el partido de gobierno y era el director de asuntos técnicos del PRD. Y yo se lo decía primero a don Antonio Guzmán. Digo, don Antonio, hay un problema ahí con el asunto de... Eso es verdad que con los organismos nacionales había muchos préstamos que quedaban paralizados Por falta de por contrapartida. falta de la contrapartida. Bueno, y todavía ahora está pasando eso mismo. Una alegría en ir a buscar el dinero y resulta que parece que desde que se aprueba le sale algo a alguien, ¿verdad? Porque hay mucha prisa para que salga la aprobación y después de ahí en adelante no hay interés no en se el mueve. desembolso. No se mueve. No, se queda ahí. Y estamos pagamos una penalidad por un dinero que no estamos usando. Sí, se paga una penalidad. Imagínese usted. Entonces, no hay peor forma de uno desacreditarse que uno ir al mercado del dinero, a buscar un dinero que uno no usa. Y yo recuerdo que el mismo Peña Gómez incurrió en eso. Peña Gómez cogió 2 préstamos para el ayuntamiento. Uno con el Banco Mundial y el otro con el BID. Y después que los dos estaban aprobados, después que ya había pasado por el Congreso Nacional, se echó para atrás. Y con el razonamiento tardío de que él no iba a contribuir a la deuda o al endeudamiento de la República Dominicana, devolvió los préstamos. Entonces yo le decía, pero esa es la peor forma
de uno desacreditarse, porque si uno va y gestiona un préstamo y ya al final del proceso dice que ahora yo pienso mejor y creo que yo no debo hacer eso, esta gente se está volviendo loco. No, lo reputan de inmaduro en términos No, de y como ejercicio. país, yo estoy hablando Sí, de como país. como Bueno, nación. ¿qué país es este que nos mete en una gestión Así de mismo. préstamo y a la hora de no, cuando ya todo está aprobado, entonces se echa para atrás No y es como resulta persona, que es como país. lo está pensando mejor? Bueno, ya en esos dos puntos nosotros hemos hablado sobre la economía. En el primer trimestre también se nota un decrecimiento que no deja de ser peligroso en el sentido de que tú estás cerrando el ingreso, el movimiento de la vida comercial. Y en eso también Pero tú estás está refiriendo al retiro de circulante. Sí, eso es peligroso en el sentido que tú estás achicando la economía. Claro, claro. Y tú la puedes achicar a un punto que te haga daño. Pero eso es lo que está Y pasando. eso es lo que está pasando en este trimestre. En el periódico de ayer salió la diferencia de los ingresos que estaba recibiendo tributario, estaba recibiendo el gobierno. En el listín diario yo lo vi. ¿Entiendes? ¿Y qué te parecen las Entonces, los dos medidas? presupuestos, las medidas la que- aduana se le cayeron los ingresos. ¿Y qué te parecen las medidas que recomienda el Fondo Monetario? Bueno, mira, el Fondo Monetario no te puedo decir que es un organismo gracioso. Ahora nosotros pudiéramos tener una disciplina sin necesidad de llegar al fondo. Pero de todas maneras, cuando uno no ve que el gobierno quiere ser disciplinado, entonces uno dice, bueno, pero es mejor que alguien le ponga punto al gasto, o sea, que discipline al gobierno el ingreso fiscal. ¿Entiendes? Sí, pero óyeme, es que oye la... Pero no es solo el Es gasto. que se le ha caído los ingresos. No, No es óyeme. solo el gasto. Sí, pero Entonces tú escúchame. tienes ahora más deuda, más problemas de pago, Es y que- se te han caído los ingresos. Es que aparte de esa recomendación que viene a hacerle ahora el fondo, que es la misma que le hemos estado haciendo nosotros, presidente, necesitamos disciplina fiscal. Significa que no gastemos lo que no tenemos y que trabajemos de acuerdo con el presupuesto. Eso se lo estamos diciendo todo el tiempo. Bueno, ahora viene el fondo y se lo dice. Eso es lo único positivo que le dice. Ahora viene, además de eso, y le dice lo siguiente. Hay que mantener el 1,5% del anticipo. Ahí está. Hay que subir el ITEVI al 15%. ¿Eh? Óigame, si se sube el ITEVI al 15%, tú sabes lo que va a pasar inmediatamente, se va a desajustar los precios de todo, porque no es verdad, la cultura comercial dominicana no resiste este incentivo al desajuste de los precios, porque inmediatamente le mete algo más. Ahí están protestando los industriales. No, pero lógico. No, y además tú puedes estar absolutamente seguro de que eso va a ser aprovechado para cambiar los precios. No solamente por el impuesto, sino para cambiar los precios. Entonces, además de eso, están recomendando ampliar la cobertura del ITEVI a otros renglones, ¿verdad? Pero eso del anticipo, que es algo que ha estado pidiendo, además recomienda quitar la comisión cambiaria, pero eso lo hacen para favorecer las No importaciones. te lo digo que sí. Ahora Porque no es un organismo. pero yo soy partidario, No es un organismo imparcial. pero yo soy Es un organismo partidario, que se lo imponen. pero yo soy partidario de que se elimine la comisión cambiaria para las cosas que importa la industria, para procesar. La industria nacional. Sí. Entonces, vamos a abaratarle a la industria su importación. Y dejemos la importación. Pero lo que viene terminado, a eso no vamos a dejarle su comisión cambiaria y todo lo que lo encarezca. ¿Verdad? Correcto. Porque es que ¿para qué necesitamos nosotros todas esas cosas suntuarias que estamos viendo por todas partes aquí? Porque ahora resulta, y yo digo que ese es el precio mayor de este absurdo de la economía neoliberal, es que el dólar para importar un jaguar y el dólar para importar un libro es la misma cosa. Y no voy Y a- el dólar para importar una medicina y el dólar para importar un yate es la misma cosa. Ah, pero ese es el libre cambio. Ah. Y eso es lo que le interesa a los países
del eterno, vamos a poner las reglas de juego para todo el mundo iguales, para todas las cosas iguales. O sea, para todos los ricos que puedan tener Y gatos, que puedan tener desaparezca jaguar. el sector productivo nacional. Pero si tú le encareces los libros a la gente, lo está condenando a quedarse ignorante. Y vamos a darle subsidio allá a los agricultores, a todos, a los dominicanos no se le puede dar subsidio. Entonces los dominicanos se están yendo del campo, los hijos no quieren continuar, y donde vienen a la capital, y los que no siguen a ver si se meten en una yola. Van a terminar allá peleando. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Eso tenemos que cambiarlo, eso no puede ser, eso no puede seguir. Eso está deteriorando la familia dominicana en primer lugar. Y el país. Y al país también. Sí. Pero la familia del país. Claro. La gente claro. no parece en su gran mayoría percatarse de esta situación. No, entonces, ¿para qué Entonces yo vamos creo a que el ir a planteo dar? debe ser más dramático. Sí. Yo creo que debe enfatizarse yo tenía más la esperanza, la cuestión. yo tenía la esperanza que el gobierno de Hipólito Mejía, como agricultor o como agrónomo que es, iba de ese cambio y así lo anunciaba. Sí, así es. Así lo Yo anunciaba. lo esperaba también. ¿Entiendes? Él tiene que dar un giro rápidamente porque él va a terminar mal frente a todos los dominicanos en su imagen pública después de pasado el gobierno. No, y después de esa campaña reeleccionista, en la cual él ha estado jugando un papel ambivalente como en muchas otras cosas, como por ejemplo con el problema de Haití. Ahora resulta que con este señor Jean Chrétien aquí, ¿a qué viene Jean Chrétien? Viene y dice que va a poner a disposición del gobierno unos 18 millones de dólares para Pero tienen que tomar- obras con Haití. Tiene que ser con Haití. Creo que hubo otra declaración de él en la Fuerza Aérea directamente al canciller, que creo que el canciller le dijo que lo iba a estudiar o algo así. No sé, no la he visto en la prensa, pero mencionó en la televisión, si la vi. Pero mencionó que Bueno, eso mismo como hago en relación con Haití, entonces de la inmigración haitiana o algo, no sé cuál fue el tema. Entonces el canciller hoy que estaba diciendo, no, eso se va a estudiar para después dar un informe, no, como que no tenía haber tiempo para haberlo percibido ahí, ¿te entiendes? Para contestarle. a mí no me gusta esa visita porque nosotros tenemos ahora mineras canadienses hasta en la sopa. Y entonces los inefables congresistas nuestros acaban de pasar a la carrera la enmienda a la ley minera para acomodarle su contrato a una empresa que se llama Placerdon, que dejó un desastre en Venezuela. Mira, hay otra cosa que de la banca que no debemos dejar dicho en este programa, porque ha sido el tapete de ahora. La banca nacional tenía un ritmo de crecimiento alto, un 30%, un 20%, hasta los otros Es días. un promedio para todo. En el mismo Banco Banite creo que recibió el Banco Saca, no sé si fue, pero su crecimiento fue bastante alto en el año 2001. Sin embargo, en el año 2002, en toda la banca, no creció en su captación de depósitos de más de un 11 punto y pico por ciento. Aquí también lo dice en el informe del Banco Central. Me parece que dice crecimiento. Oye, Baninter es una larga cadena de eslabones rotos. Desde su formación en 1986, el Banco Intercontinental ha absorbido una serie de instituciones bancarias quebradas o con problemas. Entonces ahí hay una relación. Dice aquí, las fusiones. 1992, 11 sucursales del Banco Universal. 1995, Banco de Desarrollo Finago y Banco Hipotecario del Atlántico. 1996, Bancomercio, que a su vez se había fusionado con Royal Bank of Canada y el Banco del Cibao. 2000, Banco del Exterior, Banco de Desarrollo Intercontinental, Financiera Española y Financiera Oro. Y el 2001, Banco Saca. ¿Ese es de cuándo, ese periódico? Este es el domingo, hoy del domingo, 13 de abril. Muy buen. Ahí está. Como no lo tengo, ese resumen. Esto es, ¿cómo es? Fagocitado. Fagocitado, la Sí. fagocitación. El Baninter se había fagocitado a todas las entidades que están ahí. Pero Baninter hasta septiembre del año 2002 no creció su activo y sus captaciones se disminuyeron. ¿A qué te atribuye todo eso? Bueno, dicen que había rumores
y eso se conocía, en el público tenía conocimiento de eso, y es natural, la gente te mete en miedo y va a buscar su dinero para llevarlo a otro banco donde se sienta más seguro. Parece que había algo de eso, porque lo que vemos es que no creció. Sin embargo, todos los indicadores que están de rentabilidad, de eficiencia administrativa, todo están bien. ¿Entiendes? Entonces aquí... Pero también hasta qué fecha. Es también hasta septiembre. Bueno, pero de septiembre en adelante. No, pero cuando tú ves que la cartera de préstamo no le crece... En un año entero. En 9 meses. No le crece, tú tienes que preguntarte qué está pasando. Cuando tú ves que no hay captación, o sea que los depósitos se van, sí, algo está pasando, ¿me entiendes? O no hay más Entonces depósitos. ahí ya había un problema. Yo no sé cuál había, pero hay un problema en la estructura De confianza parece el problema. que está indicando que el banco no está creciendo. Yo me imaginé o pensé, antes de ver lo que estaba en el público, que pensaba que haber captado un activo tan grande, porque subió 20 millones en el activo de un año para otro, pensaba que Baniter lo que había tenido es como un injerto con lo que se había tragado y estaba dirigiéndolo, y por eso estaba asentando su... Estaba haciendo la digestión. Sí, porque eso es lo que pasa cuando tú recibes, absorbes otro banco, Tiene tú no sabes un tiempo para el proceso. saber cuál es tu cartera, cómo están pagando, ¿me entiendes? Tus indicadores de índice de solvencia están en relación con los demás más o menos en promedio, ¿me entiendes? Hay otros bancos que tienen un índice de solvencia que le subió en la cartera, pero el Baniter no le subió tanto. ¿Y cómo se explica que el presidente de la República haya dicho, como salió en la prensa, que le había metido dinero? Bueno, yo lo que considero primero... Mire esta declaración. Sí, pero Ayer salió en el periódico, el lunes 14. Gobierno aportó recursos a Baniter. Entonces dice él ahí, dice la versión del periódico. Pero hay un banco El central. presidente Hipólito Mejía reveló ayer que el gobierno, dice el gobierno, aportó fondos para mantener el equilibrio financiero de Baniter, para tratar de evitar la situación que provocó que al Banco Central tuviera que intervenirlo. O sea que no era el Banco Central que estaba interviniendo, porque es para evitar que el Banco Central tuviera que intervenirlo, el gobierno le aportó fondos. Yo aquí cuestioné eso y le dije, presidente, usted tiene que aclarar cómo fue que el gobierno y qué magnitud fue de ese aporte, ¿verdad? Y de dónde salió, ¿verdad? Porque aquí dice, manifestó que antes de anunciarse la frustrada fusión con el Banco del Progreso había las ofertas del Grupo León Jiménez y la del Banco Nova Escocia. Bueno, el gobierno tiene que usar las formas institucionales en cualquier tipo de problema de eso. La forma institucional primaria es la superintendencia de bancos, que es sí el que tiene que dar cuenta. Pero espérate, no estoy hablando de la fiscalización, yo estoy hablando de que el presidente le dice aquí que le aportó fondos. Pero, ¿cómo se lo pudo aportar? Porque alguien le dijo que le faltaba fondos. ¿Cómo? Usando los mecanismos del Banco Central. No podía, porque era para evitar la intervención del Banco Central. Del gobierno entonces. Oye, escucha, dice el reportaje. El gobierno aportó fondos para mantener el equilibrio financiero de Baniter, para tratar de evitar la situación que provocó que el Banco Central tuviera que intervenir. Es decir, no fue el Banco Central, de una intervención que no estaba canalizada a través del Banco Central. Hay que suponer que le depositó fondos fiscales. Entonces debe haberlo sacado del Banco de Reserva y haberlo depositado en el Baniter en lugar de tenerlo en el Banco de Reserva, que es donde tiene que tenerlo. O sea, no explicita eso, simplemente da esa información. Bueno, eso no es institucional. Bueno, estas son de las cosas que yo digo que no contribuyen a que haya confianza en el sistema bancario, porque si el presidente de la República primero dice que intervino, medió en que de las 3 ofertas se aceptara la oferta donde precisamente puede haber un conflicto ético porque hay un vínculo familiar. Pero mira, me faltó traerte también otro escándalo público que salió en primicia, donde se dice que el Banco Baniter solamente manejaba formalmente un 25% de sus operaciones. ¿Qué quiere decir eso? O que había una duplicidad contable. ¿Sabía? Una duplicidad contable. Una doble contabilidad. Doble contabilidad. Una para dentro del banco. Eso lo dice el periódico Primicia, que siento no habértelo traído, porque dice que no tenía 60 millones en cartera, nada más tenía
en cartera 15 millones o 16 millones tiene hasta septiembre, pero que tenía fuera de eso 60 millones, o sea que había 45 millones que estaban fuera de cosas, y eso sí es un escándalo muy grande. Bueno, pues mira, eso... Y que por eso fue que no se dio... Un escándalo no solo, fue una de las razones por las que no se dio la fagocitación mencionada. Sí, No, porque... y además dice uno de los reportajes que salió en la prensa que el Banco de Progreso no estaba enterado más adelante y el descuento que se le había hecho del Banco Central, pero hoy revela el presidente que el gobierno le había hecho aporte también. A menos que el presidente se haya confundido y no haya sabido describir los adelantos y el descuento del Banco Central, y lo ha hablado en la forma que lo ha dicho. Me parece que eso es lo que él está diciendo. Pero porque la forma en que está descrito ahí, lo que uno tiene que entender es que se depositaron recursos del gobierno en el banco para ayudar a tener liquidez. Vamos a tener que suspender hasta otra sesión este tema tan importante para el país, pero se nos acabó el tiempo, amigo Mario. De modo que nos despedimos hasta mañana, si Dios lo permite. Les hablamos después de Payana Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 meridiano, y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey.